Lo que ustedes vienen a defender aquí son los contratos de autoabasto que favorecen a sus amigos del sector privado. No lo nieguen. Con ese fin fue creada su reforma peñista. Ustedes con su reforma le impusieron a CFE cuotas ridículas por el transporte y porteo de energía en las redes de transmisión que permiten a los privados usar las redes eléctricas de forma casi gratuita. ¿Por qué insisten en destruir a la CFE si es la instancia garante del sistema eléctrico nacional cuando ocurren desastres naturales, desabasto de gas natural o perturbaciones en el mercado eléctrico? ¿Qué no entienden que nos podemos quedar sin electricidad? Vayan a Ecuador a constatar los desastrosos resultados de privatizar el sector eléctrico. Senadora Guadiana, un momento, perdón que le interrumpa. Senadora María Lili del Carmen Telles García, ¿con qué objeto? Una pregunta. No, si la senadora Guadiana acepta una pregunta, no la Cobarde. acepta. Senadora, le pido respeto a los oradores y oradoras. Ella tiene derecho a aceptar o no la pregunta. Guárdese sus opiniones sobre otra senadora, sea respetuosa si pide respeto para los demás. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más a este su canal Pregoneros. El día de hoy, ya miércoles 16 de octubre, vamos con información pregoneros porque sigue con su pésima actitud, así como lo podemos ver en la imagen, la senadora panista Lili Telles, que ya ni su grupo parlamentario la ha de querer. Ahí está sentada junto a Ricardo Anaya, mis estimados pregoneros, que nada más se lleva la mano al rostro luego de todo esto que hace con tal de generar circo y show. Lili Telles el día de hoy, la panista, llamando cobarde a la senadora de Morena, Cecilia Guadiana, que estaba teniendo su participación en tribuna. No le aceptó una pregunta a Lili Telles porque sabemos cómo iba a empezar con sus mentiras, sus calumnias y sus insultos. Y bueno, no le gustó para nada a Lili Telles y le contesta: eres una cobarde. Esto es lo que dice Lili Telles, mis estimados pregoneros, y le tuvo que llamar la atención fuertemente el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. Que te guardes tus opiniones, es su derecho no aceptar esta pregunta. Pide respeto, Lili Telles, y no lo ofreces, no lo das. Vean esta imagen, mis estimados amigas y amigos pregoneros, que queda una vez más en el Senado de la República. Por supuesto que pusieron en su lugar a Lili Telles. Voy a regresar al pasado para recordarles aquí a los del PRIAN qué fue lo que votaron en su famosa reforma energética. Hace 11 años, la reforma energética de Peña Nieto despojó a las empresas públicas del Estado de dos de sus funciones para las que fueron creadas: estar al servicio del pueblo de México para garantizar la seguridad y continuidad del abasto de energía a precios accesibles y para realizar la planeación estratégica de la infraestructura futura del sector. La reforma prianista de 2013, de un plumazo y sin ninguna reflexión responsable, convirtió a Pemex y a CFE en una parte más del mercado, transformándolas en empresas productivas, y les asignó el objetivo exclusivo de crear valor. La reforma energética, además, les impuso enormes desventajas para competir con las empresas privadas. La reforma de 2013 preparó el camino para el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. A la CFE se le fracturó en varias subsidiarias, provocando que se duplicaran sus actividades operativas para que con el tiempo se hiciera menos rentable. Y para rematar, se limitó su generación, inclusive la renovable, por medio de reglas de despacho de energía que claramente favorecían la generación de las empresas privadas. Para asfixiar a la CFE, la reforma de Peña le arrebató los grandes clientes del sector eléctrico por medio de sus perversos contratos de autoabasto, que crearon en lo oscurito, en su grupo exclusivo, que no paga los costos reales de la electricidad. No sean hipócritas, compañeros del PRIAN y MC. Lo que ustedes vienen a defender aquí son los contratos de autoabasto que favorecen a sus amigos del sector privado. No lo nieguen. Con ese fin fue creada su reforma peñista.
Ustedes con su reforma le impusieron a CFE cuotas ridículas por el transporte y porteo de energía en las redes de transmisión que permiten a los privados usar las redes eléctricas de forma casi gratuita. ¿Por qué insisten en destruir a la CFE si es la instancia garante del sistema eléctrico nacional cuando ocurren desastres naturales, desabasto de gas natural o perturbaciones en el mercado eléctrico? ¿Que no entienden que nos podemos quedar sin electricidad? Vayan a Ecuador a constatar los desastrosos resultados de privatizar el sector eléctrico. Senadora Guadiana, un momento, perdón que le interrumpa. Senadora María Lili del Carmen Telles García, ¿con qué objeto? Una pregunta. Si la senadora Guadiana acepta una pregunta, no la acepta. Senadora, le pido respeto a los oradores y oradoras. Ella tiene derecho a aceptar o no la pregunta. Guárdese sus opiniones sobre otra senadora. Sea respetuosa si pide respeto para los demás. Vayan a Ecuador a constatar los desastrosos resultados de privatizar el sector eléctrico de un país. En Ecuador están sufriendo cortes eléctricos de hasta 10 horas al día por la desregulación del sector eléctrico. Les quiero recordar que en febrero de 2021 fue la CFE la que salvó al país de un apagón masivo después de que una prolongada nevada afectara al estado de Texas, provocando un abrupto desabasto de gas natural en México, que paralizó al parque de centrales de ciclo combinado que operan con gas en nuestro país. La CFE también es responsable de reparar y restablecer la infraestructura eléctrica cuando ocurren desastres naturales en nuestro país. Y eso no les cuesta ni un peso a sus amigos privados. Ejemplos sobran, y les quiero recordar el pasado huracán Otis en el puerto de Acapulco. ¿Quién pagó los daños ocasionados por el huracán? Esos 2,000 millones de pesos, no, señores del PRIAN, no fueron sus amigos los privados, fue la CFE que ustedes querían desaparecer. Entiéndalo, se requiere planeación en el sector eléctrico mexicano y no un mercado desregulado que solo favorece a sus amigos. Al día de hoy, Alemania sigue recurriendo a su enorme capacidad de generación con centrales de carbón para llenar los vacíos de las fuentes renovables. No sean ingenuos, colegas prianistas. Alemania continúa generando electricidad con carbón y no ha podido deshacerse de sus plantas eléctricas. Y no estamos en contra de las energías renovables, ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Esta reforma le abre el camino a las energías renovables, pero dentro de un marco regulatorio, no como ustedes lo hicieron en su famosa reforma energética y vienen aquí a darse golpes de pecho por el clima, por la energía limpia. Yo los invito a que vayan a Japón a visitar su enorme parque de centrales de carbón que cuenta con una capacidad de más de 50,000 megawatts de potencia y que generó en 2023 la cantidad de 275 terawatts por hora de electricidad con centrales de carbón, que eso equivale a la electricidad que consumimos en un año. Ya posteriormente le tocó el turno a Lili Telles, senadora de Acción Nacional, pues tener esta intervención en el Senado de la República, y hablando ahora de García Luna, de sus 38 años y 8 meses de prisión, y mencionando que ahora a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le toca cadena perpetua, que lo sentencien, dice Lili Telles, llena de coraje porque la cayó Fernández Noroña. Pero bueno, así su reacción para que ustedes vean que sí, ya necesita un psiquiatra seriamente. Al celebrar la condena contra Genaro García Luna, al senador del PAN, Lili Telles dijo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador le deberían de dar cadena perpetua por su defensa y protección a los cárteles, por haber entregado la soberanía de México a los cárteles. Pero bueno, debería de lavarse la boca Lili Telles al hablar de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ya la conocemos. Vamos a escucharlo y por supuesto volvió a remeter en contra de la senadora Cecilia Guadiana y a llamarla cobarde. Pero bueno, son los únicos argumentos por parte de Lili Telles y de esta oposición y Acción Nacional, que pues ahí siguen dirigidos por Marco Cortés, que el día de hoy le tiró con todo a Felipe Calderón Hinojosa por este tema de Genaro de García Luna. Qué bonita familia, pero esta es la oposición en nuestro país, lamentable. Celebro ampliamente, celebro con mucho gusto que a García Luna le dieron 38 años de prisión. Creo que por lo tanto es factible deducir que a Andrés Manuel López Obrador le deberían dar
cadena perpetua. Celebro ampliamente la sentencia contra ese corrupto de García Luna y espero que también atrapen a Andrés Manuel López Obrador y que también lo presenten ante la justicia por su sociedad, defensa y protección a los cárteles, por haber entregado la soberanía de México a los cárteles. La senadora Guadiana, a quien ya le dije cobarde, le repito lo cobarde, no sé dónde está, pero aquí se lo digo. Pregunta 1, senadora Guadiana, ¿qué porcentaje de la inmensa riqueza de su familia proviene de minas de carbón? Segunda pregunta, senadora, no le estoy hablando a usted, a la senadora Guadiana. Segunda pregunta, no hay diálogo, ¿su familia, senadora Guadiana, sigue vendiendo al gobierno como lo hacían en el sexenio pasado mientras ocupaban cargos políticos aquí? Renuncie, senadora Guadiana, porque usted está en claro conflicto de interés. Hipócrita. Hipócrita, que conteste lo que acabo de preguntar porque es muy grave el conflicto de interés. Mexicanos, esto es alarmante. El nefasto estatismo que destrozó a nuestro país el siglo pasado está de regreso para repetir la tragedia. El gobierno se abulta y pesa más sobre el pueblo. El segundo piso de la cuarta deformación de Morena es el estatismo, el control y la radicalización de la nomenclatura por encima de los individuos. Es la receta que obligará a las personas a convertirse en servidumbre de la élite política de Morena. Ese modelo arcaico de economía planificada es el camino seguro al endeudamiento descontrolado y al elefantismo burocrático. De eso se trata esta contrarreforma energética. Es la expropiación de la CFE y de Pemex para que pasen de ser propiedad del pueblo a ser un brazo más del partido gobierno. La CFE y Pemex deberían ser productivas, fuera de toda la charlatanería ideológica de ustedes, los zurdos ignorantes. Su lógica tendría que ser la económica, esa que no obedece doctrinas engañosas de Morena, sino las razones científicas y útiles para la gente. La reforma bolivariana de Morena desmantela la soberanía y captura a las empresas productivas del Estado para hacerlas órganos de manipulación política y riqueza de unos cuantos politiquillos de Morena. Pemex y CFE ya no van a seguir la lógica de la oferta y la demanda, sino los caprichos políticos del régimen. Pemex ya no se va a concentrar en exportar petróleo a quien mejor lo pague, sino en darlo, regalarlo a las dictaduras parásitas como la cubana. ¿Qué va a pasar cuando fracasen esas empresas, esas locuras estatistas de Morena? Los burócratas corruptos de Morena van a volver a robar todo lo que puedan y van a distribuir las deudas y las pérdidas entre los mexicanos. El estatismo nunca ha sido otra cosa más que la captura de la riqueza por parte de políticos en el poder. El estatismo es el robo perfecto, quitarle al pueblo a nombre del pueblo para mantener controlado al pueblo. Por más que hoy México entre en una etapa de Morena oscurantista, socialistoide, contraria al conocimiento científico, sé que encontraremos la salida, pues los verdaderos amantes de la libertad, Telles García, por favor. Los verdaderos amantes de la libertad nunca dejaremos de luchar para que la soberanía de México deje de estar en manos de los cárteles en donde la dejó Morena.
Ánimo, mexicanos, apenas empieza la lucha contra esta mafiocracia. Muchas gracias.